Buenos días. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos al conversatorio Paz Total, Situación de Derechos Humanos en Colombia. Esto lo estamos haciendo en el marco del curso de Ideas Políticas e Instituciones en Colombia y también como el primer conversatorio de la Escuela de Analistas Internacionales de la Unidad de Comunicación para la Paz de la universidad. Tanto el curso como la escuela pues están a mi cargo este semestre. Eh, para los que no saben, la Unidad de Comunicación para la Paz es un proyecto que estamos desarrollando con la Universidad Complutense de Madrid, que tiene que ver sobre todo con desarrollar el periodismo preventivo en Colombia, que palabras más, palabras menos tiene que ver con darle la voz a las víctimas de las violencias, de los diversos conflictos que pues, nos atraviesan como seres humanos y como sociedad. En ese orden de ideas, la Escuela de Analistas Internacionales pues, se enfoca en problemas internacionales y conflictos internacionales desde el periodismo preventivo. Por eso el segundo conversatorio va a ser el de este viernes con un experto de geopolítica sobre el conflicto de Ucrania y va a ser este viernes a las 6 de la tarde aquí mismo en el auditorio. Hoy tenemos para este conversatorio de Paz Total de la situación de los derechos humanos en Colombia a Lirio Uribe. Él es abogado, es especialista en derechos humanos, ha desarrollado la mayoría de su carrera profesional con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Fue representante a la Cámara por el Polo Democrático y hoy es candidato nuevamente a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico. En camino viene la otra invitada, que es Irene Alejandra Cabrera. Ella es docente del externado y es magíster en Asuntos Públicos Internacionales de la Universidad de Pittsburgh y especialista en Geografía de la Universidad Nacional. Vamos a darle media hora a cada uno de los invitados para que exponga pues, su perspectiva en cuanto a la situación de derechos humanos en Colombia y sus propuestas al respecto. Y posterior a eso, pues vamos a dar paso a las preguntas de ustedes del auditorio. Y antes de que se me olvide, el decano nos mandó a decir que no puede estar presente porque está en la conferencia de AFACOM. Un saludo también a las personas que nos están viendo por streaming. Entonces le doy paso a Lirio. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todas y todos los que están acá presentes y los que por streaming van a ver esta conferencia por redes sociales. Agradecer al INPAU la invitación, agradecer al profesor Chamel también la invitación. Y bueno, voy a respetar el tiempo que me han sugerido de intervención. Agradecerles a ustedes la presencia y muy importante pues que esta unidad de comunicación para la paz y por la paz pues se ocupe de estos temas. Como lo decía el profesor Chamel, yo soy abogado, llevo 30 años, 31 años exactamente trabajando en temas de derechos humanos en Colombia y lo he hecho siempre de mano de las víctimas en mi labor en representación legal en casos nacionales y casos internacionales de graves violaciones de derechos humanos. La organización en la que he trabajado casi toda la vida pues se dedica a prestar asistencia legal a esta problemática de los derechos humanos en Colombia. Hemos llevado casos, la mayoría de los casos que se han fallado en la Corte Interamericana los hemos llevado nosotros, casos en Naciones Unidas, en la Corte Penal Internacional, en todo el sistema interamericano y muchos casos en cortes nacionales, tanto en Corte Suprema, en fiscalías, bueno, en juzgados, jueces, tribunales y también casos en el Consejo de Estado y por supuesto muchas acciones públicas en la Corte Constitucional, también en el Consejo de Estado, acciones de nulidad y demás, para tratar de armonizar la realidad del país con los estándares internacionales
en materia de derechos humanos. Quisiera contarles un poquito, no sé si ustedes tienen claro que si ustedes miran hoy en su aplicativo de celular el número de víctimas que hay en Colombia, pues ya vamos por 9.200.000, no sé cuántos, la última vez que lo miré eran 9.211.000 víctimas, y lamentablemente ese récord o esa estadística de víctimas no para, porque este año ya se han asesinado 32 líderes sociales, ya han ocurrido como 25, no, como 18 masacres. El año pasado fueron 98 masacres, el año pasado asesinaron 179 líderes sociales. El año pasado, mientras el presidente Duque iba a la COP26 y allí hablaba de proteger el medio ambiente, pues salían los informes a nivel internacional de que Colombia es el país donde más se asesinan líderes ambientales en todo el planeta, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente con una historia de violencia que hemos tenido en el país. El año pasado se desplazaron más de 73.000 personas forzadamente en el marco también del conflicto armado, y obviamente pues no son las cifras del 2002 donde eran 500.000, o del 2003 o del 2004 donde eran 300.000 en promedio al año, pero otra vez se ha deteriorado la situación de derechos humanos en el país. Hay una reactivación del ELN. Ustedes saben que durante el gobierno de Santos se trató de avanzar en una agenda con este grupo armado, pero luego se rompieron las negociaciones en el gobierno de Duque y hay un acuerdo de paz que no se ha cumplido, que no se ha implementado, que es el acuerdo de paz con las FARC. Hay una reactivación de los grupos paramilitares en muchos territorios de Colombia. Hay una reactivación también de las disidencias que están divididas en dos grupos, los que nunca se acogieron al proceso de paz y los que se habían acogido al proceso de paz y se fueron nuevamente al monte. Y obviamente pues hay muchas zonas del país de altísima militarización. La situación de derechos humanos pues está más crítica en algunos territorios del país, en el Catatumbo, al norte del país, en la frontera con Venezuela, en Arauca. Ustedes han visto que este año han asesinado más de 80 personas allí, en una guerra aparentemente solamente entre las disidencias y el ELN, pero con una alta incidencia de la fuerza pública en esa guerra en Arauca. Hay conflicto en el Cauca, en Nariño, bueno, en el Putumayo, en el Pacífico nariñense, en algunas zonas de Antioquia, en el Chocó. Y bueno, todo esto para decir que nosotros estamos proponiendo desde el pacto histórico, y pues es lo que yo he hecho toda mi vida, es tratar de trabajar por una paz total, porque el Estado colombiano sea una sociedad normal. Una sociedad normal es una sociedad que logre que el Estado tenga el monopolio de las armas, pero que los use de manera legítima, ¿no? El año pasado tuvimos el problema de la violencia policial, con más de 100 jóvenes asesinados en las calles, más de 108 chicas mutilados en las protestas, más de 5.000 detenidos. Entonces, cuando hablamos de que el Estado debe tener el monopolio de las armas, pues es porque en una sociedad democrática, pues el ejército, la policía, la fuerza pública, los organismos de seguridad del Estado deben tener ese poder, pero lo deben usar de manera legítima. Y no debe haber armas o grupos armados ni de izquierda ni de extrema derecha en los territorios, como está ocurriendo. Hoy otro de los fenómenos que ocurren en el país y tienen que ver con el tema del reclutamiento forzado de niños y niñas. Entonces, una sociedad normal implicaría que los niños y las niñas no estén por fuera de las aulas escolares o por fuera de la escuela, y que no estén siendo reclutados por el ELN o por las disidencias o por el Clan del Golfo o por estos grupos. Y obviamente
implicaría que el Estado, una vez que son reclutados, pues no los bombardee, como hace este gobierno y como ha dicho el actual ministro de Defensa, de que no son niños y niñas, sino que son máquinas de guerra, y los bombardean. Entonces, todo esto lo pongo así de manera cruda y de manera fuerte, porque a veces nosotros vivimos en burbujas, nosotros vivimos acá en Bogotá y no entendemos o no sentimos o no alcanzamos a dimensionar lo que son los impactos del conflicto armado en esos pueblos, en esas ciudades, en esas comunidades que viven sometidos al yugo de esa violencia. Si ustedes miran en Arauca, por ejemplo, los dos últimos gobernadores en Arauca, el que estaba en ejercicio y el anterior, están presos. Y a mí me llaman los alcaldes de Arauca a decirme, doctor Alirio, ¿qué hacemos? Si uno no le obedece a los grupos armados, lo asesinan. Y si uno le obedece a los grupos armados, le abren proceso en la fiscalía por apoyo al terrorismo o apoyo a, ¿no? Es decir, nadie vive bien en esos territorios, ni las autoridades, ni la población civil, y eso pone de presente pues la necesidad de que entremos a un proceso de paz normal. El gobierno actual de Iván Duque se eligió bajo la consigna de hacer trizas los acuerdos de paz. Y tenemos una sociedad tan deformada que aquí votamos no a la paz. Aquí hubo un referendo por la paz. Ustedes no votaron porque estaban muy chiquitas y muy chiquitos, pero de pronto sus padres votaron contra la paz, no sé, o a favor de la paz. Lo cierto es que en las zonas donde se vivía la guerra, en ese referendo la gente votó en un 90% o más porque se hiciera la paz y porque se apoyaran los acuerdos de paz. Pero en las zonas urbanas donde la gente ve la guerra por televisión y la ve como una película, como vemos ahorita lo de Ucrania o lo que está pasando en otras partes del planeta, pues la gente es indolente y la gente considera que la salida pues es matando y silenciando a todo el mundo sin entender las realidades territoriales o las realidades locales. Yo estuve en el Congreso del 2014 al 2018 y bueno, el profesor Chamel no lo sabe porque no nos hemos visto en foros académicos, pero no nos hemos visto en otros escenarios. Yo me fui del 2013 al Congreso porque calculamos en mi organización de derechos humanos que iba a haber un proceso de paz y que iba a haber una legislación de paz. Y hicimos la perspectiva de que eso podía pasar, que es lo que ustedes hacen aquí también en análisis político, y efectivamente me lancé al Congreso, las víctimas me llevaron como representante a la Cámara por el Polo Democrático, y en esos 4 años yo estuve como copresidente de la Comisión de Paz, ayudando a gestionar y a hacer los contenidos de los acuerdos de paz, que finalmente pues se lograron en el 2016, y luego estuve en el Congreso en el Fast Track, que fue todo el proceso de elaboración de las reformas constitucionales y de las reformas legales para desarrollar e implementar los acuerdos de paz. Más de 100 normas se expidieron, no todas en el Congreso, muchas fueron decretos leyes, y por eso cuando llega el presidente Duque, uno no le pregunta a Duque o al gobierno si está de acuerdo o no con el proceso de paz, sino que uno le dice al gobierno, usted como gobierno tiene que aplicar la Constitución y la ley. O sea, no es opcional. Buenas tardes, Siga, ¿cómo estás? Bienvenida, Irene. ¿Cómo estás? Tranquila. Tranquila. Entonces, obviamente, cuando nosotros le exigimos al gobierno que cumpla los acuerdos de paz, le estamos exigiendo que cumpla la Constitución y la ley, no si le gustan o no le gustan los acuerdos. Si los acuerdos fueron llevados a normas constitucionales y fueron llevados a normas legales, pues uno lo que le pide al gobierno es eso. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno? Este gobierno se inventó una paz con apellido que llama paz con legalidad, y lo que hizo de manera muy sutil ante la presión internacional fue hacer políticas paralelas a las que están en los acuerdos de paz. Entonces, por ejemplo, en materia de derechos humanos, los acuerdos de paz tienen una cantidad de normas y propuestas para darle seguridad a los territorios, para darle seguridad a las comunidades, para darle seguridad a las organizaciones sociales, para darle seguridad a los líderes sociales, para darle seguridad a los que dejaban las armas y volvían a esos territorios.
Duque llega y dice, no, eso no sirve, y entonces monta una cosa que es el Plan de Acción Oportuna, o sea, una política paralela en materia de protección y no cumple con los contenidos del acuerdo. Y obviamente eso genera lo que ya les dije ahorita en cifras de asesinatos de líderes sociales, de lideresas, de masacres, de desplazamientos, porque el gobierno no quiere aplicar esa política. Las zonas PEDET, que eran los 167 municipios más pobres, más excluidos, donde más se ha vivido la guerra, que se planteó que había que hacer ahí 16 planes de desarrollo territorial que tienen que ver con las 16 curules de paz que se van a elegir ahorita el 13 de marzo para el Congreso. La propuesta que había era que esas 16 territorios tuvieran planes de desarrollo y tuvieran un vocero en el Congreso para que ayudaran a implementar esos acuerdos. Lo que hace el gobierno es que coge todo el presupuesto público que ejecuta en esos territorios y sin tener en cuenta los más de 35.000 proyectos que se concertaron con las comunidades para esos territorios, pues el gobierno hace políticas públicas por fuera de esa concertación que fueron miles de horas de mesas con indígenas, con campesinos, con afros, trabajando esos proyectos en salud, en educación, en vivienda, en desarrollo agropecuario, en todo eso. El gobierno bota todo eso a la basura y hace un programa aparte y todo eso lo mete diciendo que está cumpliendo los acuerdos de paz. Y se va a la comunidad internacional a hacer esos discursos, a decir todo esto. Entonces, ¿por qué la paz total? Nosotros desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos, consideramos que la suerte de los niños y de las niñas y de los jóvenes de este país no puede ser otra que morir de viejos. En una sociedad normal, pues uno se tiene que morir de viejo. Entonces nosotros no queremos que los chicos mueran, ni las chicas, como soldados ilegales o como soldados legales, porque tampoco queremos que mueran como policías o como soldados. El hospital militar, después de que eso era una carnicería, donde llegaban todos los pelados sin piernas, mutilados, avaliados, el hospital militar aquí, porque es aquí cerca, se volvió en un hospital para atender traumas de accidentes de tránsito. Eso se logró después del proceso de la firma de los acuerdos de paz. Hoy otra vez están desfilando los soldados y policías allí mutilados en el hospital militar. Entonces nosotros cuando decimos que queremos la paz es porque creemos que los jóvenes se merecen otra suerte. Y esa suerte tiene que ser educarse, trabajar, tener recreación, alimentar el espíritu, tener cultura, arte, música, bueno, todo lo que necesita una persona para vivir dignamente, porque una persona para vivir dignamente no solamente necesita comida, no solamente necesita empleo, vivienda, agua potable, bueno, todo lo que necesitamos, sino que también necesita alimentar el espíritu a través del arte, a través de la cultura, a través de todos esos bienes tan importantes para finalmente lograr una sociedad donde los jóvenes y las jovencitas se puedan proyectar y puedan ser felices, ¿no? Que sería el ideal máximo de una sociedad, de un Estado. Pero estamos en un estado de cosas donde ni siquiera se le está garantizando a la gente la comida. Lo dice la FAO, lo dice, bueno, lo dicen las cifras. Hoy hay 21 millones de colombianos y colombianas que no están comiendo 3 veces al día. Aquí en Bogotá hay 2 millones de personas que pasan hambre, ¿no? De pronto no están tan cercanas a nosotros, pero aquí hay unos barrios, si ustedes miran mis redes sociales, yo visito los barrios de Bogotá donde eso parece peor que el Chocó, peor que un país africano en la pobreza más extrema. Aquí la gente no conoce Bogotá, aquí la gente ni siquiera conoce el Cerro Guadalupe, vamos a Monserrate porque hay telesférico, no conoce el Sumapaz, no conoce que hay unos barrios de una pobreza inimaginable, o sea, de una exclusión absoluta y total. Entonces, mientras que aquí le damos del Producto Interno Bruto el 0.12 a la cultura o el 0.3 a medio ambiente o a estos temas, pues le dedicamos el 12% del Producto Interno Bruto a temas de seguridad y defensa, o le damos el 22% del Producto Interno Bruto
a pagar el servicio de la deuda y los intereses de la deuda que hemos adquirido para hacer la guerra y para usar plata en corrupción. Entonces esas cosas tienen que cambiar. Entonces nosotros lo que queremos es tener un país normal, y como pacto histórico, uno de los grandes pactos que proponemos es esa paz total. Es esa paz total con vigencia de derechos humanos, y eso implica aspirar a tener una sociedad normal, una sociedad donde no nos estemos matando por las ideas. A nadie hay que matarlo porque piensa diferente. Uno tiene derecho a ser de izquierda, de derecha, de centro, católico, cristiano, ateo, lo que sea, y nadie puede ser asesinado por eso, por pensar diferente, o por expresarse diferente, o por decir diferente, como decía Jaime Garzón, que fue uno de los casos que yo llevé como abogado defensor de derechos humanos, el caso del asesinato de Jaime Garzón. Entonces es interesante que ustedes, como jóvenes y jovencitas universitarios, pues nos solidaricemos con esa Colombia profunda que tiene todas esas problemáticas, pero también que la vivimos en las ciudades, que aquí también hay una violencia, y aquí también en ciertas localidades como Mártires, como Ciudad Bolívar, Bosa, ciertas zonas de Suba, pues ahí también los chicos son asesinados en las calles, y son asesinados también en la violencia cotidiana, en las políticas antidrogas represivas, bueno, en muchos de estos temas. Entonces, cuando hablamos de una paz total, no solamente es cumplir los acuerdos de paz, digamos que ese sería un componente central. Cuando hablamos de paz total es desactivar todos estos grupos armados y tener una política pública de cara a eso, a desmontar los paramilitares, a mirar cómo resolvemos ese tema de no seguirnos matando, porque llevamos décadas así. Hay mucha gente en el imaginario, cuando uno está en la calle, yo soy un candidato que estoy en la calle todos los días. Esta mañana a las 6 de la mañana estaba en una estación de Transmilenio hablando con la gente, y hay mucha gente que está acostumbrada a eso, le parece que eso es parte del paisaje, que esto no tiene arreglo, que esto no tiene solución, que todos los políticos son iguales, que todos son ladrones, todos son corruptos, que todos son delincuentes, que todos buscan beneficio personal, que nadie... Y eso lleva a que la mitad de la gente nunca vota. Aquí en Bogotá, que se supone que es la ciudad más inteligente, donde la gente está más activa y más participativa, más informada, esta ciudad que da salud, que da educación, que da cultura, que es la que genera más empleo, que tiene más productividad, que tiene el Producto Interno Bruto más alto del país, la mitad de la gente no vota, ¿no? Y nunca ha votado. Y no votan por eso, porque consideran que da lo mismo votar o no votar, consideran que siempre se roban las elecciones, que siempre ganan los mismos, y la gente no participa de la vida política del país. Y la gente no entiende que si ellos no participan, igual la política se mete con ellos. Es en el Congreso donde se aprueba el plan de desarrollo, es en el Congreso donde se aprueban las leyes de presupuesto y se dice para qué se gasta plata, para qué hay plata y para qué no hay plata. Es en el Congreso donde hacen todas las reformas en materia educativa, o de salud, o de vivienda, o de empleo, o lo que sea. Entonces, así la gente no quiera meterse con la política, pues la política sí se mete con ellos. Y la política, pues, es la que está generando los marcos normativos, legislativos, para bien o para mal del país. Yo diría que más para mal del país que para bien del país. Lo que hemos tenido siempre es un Estado corporativo, un Estado capturado por los negocios, por los que financian las campañas, por los empresarios nacionales, transnacionales, pero también capturado por la mafia. Y eso también tiene que ver con el proceso de paz, porque el acuerdo de paz tiene un punto 4 que es una política para tratar de solucionar el problema de las drogas. Y eso, si no se soluciona, eso también perpetúa el conflicto. Nosotros exportamos el 90% de la cocaína que se comen en el planeta. Un mercado de más de 270 millones de personas que consumen habitualmente cocaína. Y nosotros producimos el 90%. El megaproyecto más grande, la empresa más grande que tenemos en Colombia es el narcotráfico. Exporta para todo el planeta cocaína.
y lo invisibilizamos, lo negamos, ¿no? La gente, la economía se mueve con eso, se lavan los activos, se hace todo eso. Y el gobierno lo que hace es perseguir lo que no hay que perseguir, los cultivadores, que son víctimas, campesinos, afros, y perseguir a los chicos que están en las barriadas populares, lo llamaba Zaffaroni, un autor argentino, un abogado, colega, el genocidio gota a gota, o sea, las políticas represivas antidrogas en Río de Janeiro, o en Medellín, o en Bogotá, o en Barranquilla, o en Ciudad de México, o en La Paz, en Bolivia, o en cualquier ciudad del mundo, en Lima, lo único que generan es muerte de jóvenes por represión en las calles. Entonces, aquí se ataca los cultivadores y se ataca los consumidores. Y no se ataca la cadena de valor del narcotráfico. Y aquí los narcos han financiado todas las campañas presidenciales desde el 78 hasta hoy. Y aquí los narcos financian todas las campañas políticas. Cuando ustedes estaban chiquitos, aquí condenaron 60 congresistas por parapolítica, o sea, congresistas puestos por los narcos y por las mafias paramilitares en el Congreso. Eso no ha pasado en ningún lugar del planeta. Y pues veíamos a Duque con el Ñeñe Hernández y con, ¿no? Y Marta Lucía, amiga de Memo Fantasma, el que le manejaba todo a los narcos. Y ese es el país que tenemos. Y bueno, yo agradezco que me han invitado acá. En este momento soy candidato, yo nunca había pensado hacer política antes del 2013, que me dio por meterme en esto por el tema de la paz. Pero les invito a esa reflexión, que participemos de la vida política del país, que estemos informados. Y creo yo que si no manejamos el tema de las drogas no tienen ideología. Las drogas no son de izquierda ni de derecha. Donde está las FARC, o estaban las FARC antes, le paga a las FARC, hoy le paga a las disidencias. Donde está el ELN, le paga al ELN. Donde está el ejército, le paga al ejército. Donde está la DEA, le paga a la DEA. Donde está la CIA, le paga a la CIA. Donde está la Fuerza Aérea, le paga a la Fuerza Aérea. Eso es un negocio. Como ustedes han visto, me imagino, las películas de las mafias del whisky. Si esto no se legaliza, si no se legaliza la marihuana, si no se legaliza la coca, la hoja de coca se puede usar en 1000 productos diferentes a la cocaína. Y si no se regula esos mercados y esos consumos, y si no se maneja esto como un problema de salud pública y no de guerra contra las drogas, pues aquí esto nunca va a cambiar. Aquí la cocaína se paga con fusiles también. Y obviamente los que manejan todos estos negocios ilegales les conviene la prolongación del conflicto armado y por eso financian los grupos armados. Cuando yo estaba en el Congreso tratamos de desmovilizar el Clan del Golfo. ¿Y cómo se definía el Clan del Golfo? El Clan del Golfo nos decía en privado, porque eran conversaciones privadas como Comisión de Paz del Congreso, decían: nosotros somos la DIAN de la mafia. Nosotros les manejamos las rutas, les cubrimos las zonas de acopio, distribución, y ellos nos pagan a nosotros por esa protección. Y nuestra DIAN es la policía. Y fue la policía la que se opuso a que hiciéramos un proceso de paz, porque pues si esta gente hablaba, pues se cargaba a todos los generales y todos los... Aquí no hay una olla de drogas en Bogotá que no esté controlada por la policía. A mí me tocaba denunciar las ollas de narcotráfico, porque si el presidente de la Junta de Acción Comunal vaya a hacer una denuncia que aquí en la dirección tal, con número tal, hay una olla, pues lo asesinan. Entonces yo decía, bueno, tome la foto, mándeme la información. Yo la mandaba al comandante de la policía: mire, ahí hay una olla que lleva funcionando 3 años, ¿no? La policía va, sí, va a cobrar la comisión de la venta de drogas en esos sitios. Aquí hacíamos debates en los Mártires. En un año cambiaban 3 veces la policía de esos CAI, de esas zonas de los Mártires, destituidos y demás, porque todos terminaban trabajando con las bandas en esas zonas de prostitución y de venta de drogas y de todo eso. Entonces, esto no se arregla a bala ni con cárcel.
El 50% de las mujeres que hoy están en prisión, ojo, el 50% de las mujeres que hoy están en prisión están por microtráfico. Y no son delincuentes, son mamás. En un 90% son mamás. Solas, cabezas de familia, pobres, que utilizan el coche para entregar los pedidos de marihuana, de bazuco, de cocaína, de lo que sea. Esas mujeres no tendrían que estar en la cárcel. Esas mujeres no son narcotraficantes. Esas mujeres son víctimas de un negocio que las puso ahí y que están hoy en prisión. Entonces, y esas son las cifras que muestran de éxitos, ¿no? Tantos capturados, tantos no sé qué, tantos, ¿no? Son las víctimas del narcotráfico. Bueno, yo solamente quería, pues, decirles que por todo esto es que, como abogado defensor de derechos humanos, considero que es importante parar la guerra. Y parar la guerra implica también darle un manejo al tema de las drogas. Es decir, nosotros no podemos seguir con la mala fama, porque si ustedes han viajado o van a viajar, uno está en África, uno está en cualquier país del mundo, y uno dice que es colombiano, cocaína, ¿no? Somos narcos para todo el mundo, nos tratan como tales, nos empelotan en los aeropuertos, no todo lo que nos piden visa en todas partes, ¿sí? Y nos quedamos con la mala fama, no consumimos. Yo siento que Colombia no es un país alto consumidor en cocaína, es muy cara. No sé aquí si nos hiciéramos una encuesta aquí quién consume cocaína, pero bueno, yo sé que esas encuestas no son populares, pero realmente la cocaína y la buena cocaína se va al exterior. Un kilo de coca puede valer aquí en Bogotá 5 millones, pero en Nueva York puede valer $50.000, en París puede valer 50.000 euros, o en Londres puede valer 35.000 libras. Es decir, la cadena de valor se queda afuera, ¿no? Nosotros quedamos con el problema, con la violencia, con la guerra, con la mala fama, y los demás se llevan la plata y se tragan la cocaína, que es buena, dicen que es buena, yo nunca he consumido, ¿no? Pero dicen que es muy buena. Entonces, ese es el problema, que hace parte de eso, de la necesidad de parar la guerra y no manejar esa doble moral, ¿no? Tenemos 8 millones de colombianos en el exterior, dicen algunos, 5 dice oficialmente la Cancillería, y el año pasado los colombianos en el exterior mandaron cada hora $1 millón a Colombia, que esa es otra de las grandes fuentes de divisas en Colombia. No es el petróleo, no es lo que exportamos, no son los commodities, las materias primas, sino que son las remesas de colombianos en el exterior que le mandan de a $50 a la abuelita, a $100 al hermano, a la hermana, al nieto, al sobrino, al primo. Entonces, eso pone de presente también de que algún día tendríamos que repatriar toda esa gente, toda esa inteligencia, que la gente hace doctorados y no vuelve a Colombia, se queda por allá porque empiezan a ver que hay mundos que son normales, porque aquí uno no puede vivir bien, así viva bien. Si uno vive bien y tiene conciencia y sale al frente y la gente está aguantando hambre, y si hay delincuencia, y si están atracando, robando, matando, uno no puede vivir bien, así tenga plata. No se puede vivir con toda esa miseria que tiene este país. Entonces, muchas gracias por la invitación. Yo voy cerrando aquí, creo que ya me tomé los 30 minutos que me dieron. Y espero pues con esto haberlos motivado no solamente a que miren si votan o no votan, o si votan por el pacto histórico, sino algo más trascendental, y es la posibilidad de tener un país en paz. Y muchas gracias, profesor Chávez, por la invitación. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a Lirio por este panorama general en cuanto a los derechos humanos en Colombia y la propuesta de paz total. Evidentemente no podíamos desprender el hecho de que no solo pues tiene toda esta carrera en la defensa de los derechos humanos como abogado, sino pues que es candidato a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico. Ahora le vamos a dar paso a la profesora Irene Cabrera, profesora del externado, especialista en geografía y magíster en asuntos públicos internacionales. Su merced
la siguiente media hora y a partir de ahí ya pues las preguntas del auditorio. Muchas gracias por esta amable invitación al coordinador de mesa, al doctor Alirio Uribe, al profesor David Baldión y pues gracias a cada una de las personas que están aquí. Yo la verdad es que soy fanática de los mapas porque son un recurso valiosísimo para entender nuestro país, así que pues tengo unas diapositivas que me gustaría compartir en función de comentar las reflexiones que traigo el día de hoy alrededor de la situación de derechos humanos, los retos que están asociados justamente a la persistencia del conflicto. Entonces voy a llamar como el coordinador de la sala de informática. Tranquilo, yo le propongo a él, sí. Siguiente, por favor. Bien, entonces, pues para este tiempo que tengo, me gustaría que pudiéramos revisar algunos lugares comunes que tenemos en torno a las dinámicas de violencia en nuestro país. Voy a hacer referencia al tema de derechos humanos en torno a algunos muy particulares, el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad. Vamos a unir desde ahí algunas discusiones en torno a los derechos económicos, sociales, culturales. Siguiente, por favor. ¿Somos violentos por naturaleza? Es una pregunta que también queda sobre la mesa. Ya justamente Alirio, compañero de mesa, nos comentaba, ¿no?, qué es lo que está pasando a nivel social. Y es que en Colombia ha hecho carrera esa interpretación de la violencia como un fenómeno generalizado, inherente a nosotros. Decimos que somos culturalmente violentos, que lo llevamos en la sangre. Y aquí es importante que detengamos esa idea errónea de la violencia generalizada. Siguiente, por favor. Siguiente. El comportamiento de la violencia en nuestro país no es lineal. Algo pasa con el micrófono. Ni generalizado. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque no nos pueden vender la idea de que todos somos violentos y entonces siempre vamos a tender a cometer homicidios y a vivir en sociedades violentas. Si nosotros vemos una línea histórica desde los 50, vemos que hay momentos de picos y valles en la violencia de Colombia. Y esto es fundamental tenerlo presente porque a través de esos picos y valles es que tenemos que preguntarnos cuáles son esos catalizadores y factores que están generando un aumento en la violencia. Y si nos ponemos a revisar este gráfico, es justamente hacia los 90, 91 y 92, cuando tenemos el pico histórico más alto de homicidios en el país. Un momento en donde el narcotráfico, justamente, golpea fuertemente la política, golpea fuertemente justamente las instituciones. Ok, ¿ahí mejor? Y si no, así, creo que nos escuchamos. Perfecto. Además de que no somos culturalmente violentos, porque hay momentos históricos en los que hay picos. Si fuéramos culturalmente violentos, pues esto sería una línea constante. Hay que verlo geográficamente. Siguiente, por favor. Cuando empezamos a ver el mapa de Colombia, hay una serie de municipios que son los que concentran la mayor parte de los homicidios del país. Y estos
municipios son los que de manera persistente y continua vienen concentrando las tasas más altas de homicidio. Este es el mapa del 91, tenemos el mapa del 2002, digamos el 91 como punto máximo, y si revisamos qué ha pasado, siguiente, por favor, en los años más recientes, 2013, vemos que, digamos, aparecen nuevos municipios, tal vez no en un color rojo intenso, sino en un color de pronto rojito más claro. Siguiente, por favor. Y hacia el 2016 vemos una reconfiguración geográfica de los municipios que presentan altas tasas de homicidio. Tasas de homicidio es cuántos habitantes mueren por cada 100.000, y eso nos da una idea justamente de cuáles son las áreas particularmente afectadas. Y en este mapa nos damos cuenta que zonas, por ejemplo, como el Catatumbo, Arauca, el Pacífico, el Urabá antioqueño, estamos hablando también de una zona pues también histórica como el Caquetá, Putumayo, zonas, por ejemplo, como el oriente antioqueño han sido particularmente afectadas por la violencia a lo largo de estas décadas. Siguiente, por favor. Aquí entonces quiero hacer énfasis en lo que ha pasado recientemente. Seguimos presentando violencia en Colombia y la no implementación de los acuerdos de paz ha implicado un retroceso enorme, y este retroceso enorme se evidencia en este pico, que seguramente ya veníamos conversando justamente en torno al aumento de los homicidios, el aumento del asesinato de excombatientes también en el país. Y es que nosotros venimos de una tendencia de reducción de la tasa de homicidios. La reincorporación de las FARC ha sido altamente favorable para que esos espacios altamente violentos presenten una reducción en la tasa de homicidios. Y claro, no hay que desconocer que hemos tenido asesinato de líderes, asesinato de lideresas, de quienes están en los espacios rurales intentando pues justamente cumplir con los acuerdos de paz, de personas excombatientes de las FARC. Pero lo que vemos justamente el año pasado es un retroceso en términos de que vuelve a aumentar la tasa de homicidios después de que veníamos de una tendencia justamente decreciente. Y es por eso que es fundamental generar cambios en términos de las políticas que está implementando el Estado a nivel de seguridad y defensa, si queremos justamente revertir lo que viene ocurriendo a partir del año 2021. Cada muerte obviamente tiene un enorme impacto, pero el punto aquí es que después de lograr un descenso histórico desde el pico de 1991, pues hay que tener presente que tenemos que seguir avanzando hacia garantizar condiciones de paz real o de seguridad. Siguiente, por favor. Entonces es necesario que empecemos a revisar qué es lo que está pasando en nuestro país, por qué se sigue presentando esta violencia. Y aquí en esta cita, siguiente por favor, de Héctor Abad, me parece muy importante esta reflexión que plantea en este libro basado pues en la historia de su padre. Dice, es necesario desterrar un lugar común sobre nuestra actual situación de violencia. Este lugar común tiene la fuerza persuasiva de un axioma. Pocos lo cuestionan, todos lo recibimos pasivamente, sin pensarlo, sin discutir siquiera los argumentos que lo confirmen o las grietas que puedan desmentirlo. Este lugar común es el que afirma que la actual violencia que padecemos en Colombia es ciega e insensata. ¿Vivimos una violencia amorfa, indiscriminada, loca? Todo lo contrario. El actual recurso al asesinato es metódico, organizado, racional. Entonces, cuando empezamos a ver quiénes están detrás de esta violencia, siguiente por favor, siguiente, tenemos que empezar a ver cómo se relaciona la tendencia de esa violencia con la dinámica misma del conflicto armado. Ese conflicto armado que nosotros no vemos en Bogotá, ese conflicto armado que se ve muy lejos, en las zonas rurales, en las zonas fronterizas, pero que jalona definitivamente los indicadores de violencia. Y justamente cuando vemos un aumento en la intensidad del conflicto armado, que es esta línea amarilla, y lo comparamos con digamos con el número de muertes, que es la tendencia en la línea roja, vemos que van en paralelo. Y que con la caída de la intensidad del conflicto, al mismo tiempo caen los homicidios. Es fundamental que logremos reducir las dinámicas del conflicto en este territorio para poder reducir los indicadores de violencia. Siguiente, por favor. No me voy a detener en esto, pero hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando en los territorios. Hay un avance enorme en términos del asesinato de líderes. Lo que vemos hoy no es comparable con lo que pasaba en el pasado,
donde el narcotráfico, las competencias entre diferentes estructuras armadas llevaban al asesinato de líderes, la corrupción. Pero hoy en día seguimos viendo un registro que no debemos subestimar en términos de quienes están justamente liderando procesos de sustitución de tierras, que están en contra, por ejemplo, de la minería de oro. Siguiente, por favor. En este mapa, justamente producido por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, podemos ver a nivel departamental cuáles son esos lugares en donde se ha producido un mayor número de personas desplazadas. Esto, digamos, son datos del 2018, 2 años después de la firma del acuerdo final en La Habana. Y aunque no son los datos más recientes, sí me parece interesante ver algunas tendencias. Hay que decir que solo 6 departamentos, que son Norte de Santander, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Chocó y Córdoba, concentran el 78% de las víctimas por desplazamiento forzado. Estamos hablando entonces de una afectación por desplazamiento altamente concentrado en unos escenarios particulares. Y esos punticos de color verde justamente corresponden con escenarios coqueros. Por eso la importancia de lo que ya nos mencionaban antes, de esa sinergia que existe entre quienes están intentando defender su control sobre espacios estratégicos para el narcotráfico y los lugares donde ocurren violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo los desplazamientos. Y es en estas zonas donde se ha vuelto muy recurrente justamente el uso de minas antipersonal. Las minas antipersonal, que son artefactos, hechizos fácilmente construibles, que son muy efectivos. ¿Por qué? Porque por un lado son útiles para evitar que la fuerza pública entre por tierra a derrotar y enfrentarse directamente con los grupos armados, pero al mismo tiempo son útiles estas minas para proteger los cultivos ilícitos. Entonces vamos a ver zonas altamente minadas en espacios estratégicos, corredores en Colombia, como en zonas de cultivos ilícitos. Siguiente, por favor. Y en estos mapas de la Defensoría del Pueblo, en un informe producido justamente en el 2018, ya se empezaba a advertir cómo, si empezamos a mirar desde una perspectiva un poco más histórica, qué ha pasado con algunos tipos de vulneraciones en derechos humanos, pues vemos que esas vulneraciones están altamente concentradas en unos escenarios. A la izquierda vemos, por ejemplo, la tasa de desaparición, el promedio de desapariciones a nivel nacional entre el 90 y el 2017. No es lo mismo lo que ha pasado en Bogotá a lo que ha pasado en una zona, por ejemplo, como el Caquetá, o en una zona como la Arauca, o en una zona como el Putumayo, el sur del Putumayo, ¿cierto? El Bajo Putumayo. Igualmente, cuando revisamos delitos a la integridad sexual, pues esto no es algo que cuando uno empieza a ver el mapa, pues ocurra de manera homogénea en el territorio nacional. Hay unas áreas particularmente afectadas por delitos contra la integridad sexual, que corresponden, por ejemplo, al Pacífico, a corredores, por ejemplo, entre la frontera con Venezuela y lo que es la frontera suroccidental. ¿Qué está pasando en estas zonas? ¿Quiénes están en estas zonas? Y entonces es ahí donde, insisto, hay que revisar esa relación entre el conflicto armado y múltiples indicadores de violencia, no solamente homicidios, sino otro tipo de repertorios violentos. Y aquí pues vemos las amenazas y en el color azul están las zonas más graves afectadas por amenazas. Y estas amenazas justamente ocurren en espacios donde persiste el conflicto armado. Siguiente, por favor. Entonces, aquí hay un tema fundamental y es poder ver dónde están los grupos armados hoy, qué es lo que debemos hacer frente a estas estructuras en un contexto en donde, por ejemplo, ya firmamos la paz con las FARC. ¿Y por qué es tan importante voltear a mirar y darle prioridad a los escenarios fronterizos? ¿Por qué en las fronteras se están concentrando un número tan alto de violaciones a los derechos humanos? Entonces, aquí me voy a concentrar ahora en esta discusión. En la siguiente diapositiva les presento justamente, siguiente por favor, les presento unos mapitas en los que estoy analizando cuál es más o menos esa presencia relativa a diferentes estructuras armadas. Por un lado tenemos el ELN, me voy a detener ahora más adelante en el ELN. El ELN trabajando a través de múltiples frentes de guerra, con unos frentes de guerra particularmente asentados en la frontera con Venezuela, en la parte del oriente antioqueño, en el occidente, en el suroccidente.
También grupos armados organizados, como el Clan del Golfo, como los Puntilleros, que es toda esta área de Bichada que se extiende justamente hacia Guaviare, Caquetá, el EPL o Pelusos, que están cada vez más disminuidos en norte de Santander, y la parte norte donde hemos tenido en los últimos años los llamados rastrojos, el Clan del Golfo, correlacionados esos azules con zonas estratégicas para los cultivos ilícitos en verde y en rojo. Y a la derecha tenemos el mapa relativo, de acuerdo con Indepaz, de presencia de disidencias. Estas disidencias no necesariamente están unidas en la actualidad, y aquí tenemos un gran reto, y es la ausencia de una unidad político-militar dentro de las disidencias, es decir, cada estructura disidente actuando como puede, sobreviviendo como puede y financiándose como puede. Tenemos dentro de las disidencias, por ejemplo, lo que sería el Frente 10 hacia Arauca, el Frente Primero y Séptimo trabajando en toda la parte centro, entre lo que es Guaviare, Caquetá y también hacia Putumayo, el Frente 48 hacia Putumayo. En el occidente, en el suroccidente, ni les digo, tenemos las Guerrillas Unidas del Pacífico, el Frente Bolívar Sinesterra, tenemos incluso también las guerrillas de Steven González, que también han tenido un papel significativo en la violencia que está ocurriendo entre el Cauca y hacia Nariño. Y arriba, por ejemplo, en el nudo de Paramillo, tenemos el Frente 18 de las FARC, también compitiendo por un corredor importante en el Urabá. Este mapa complejo nos da cuenta de cómo, desde la perspectiva del acuerdo final, pues ese punto relativo a la desarticulación de las estructuras armadas no se ha cumplido. El Estado tenía una misión, y era evitar justamente el reacomodo de los grupos armados en el territorio nacional, evitar que los grupos armados reciclaran a aquellos que estaban saliendo de la guerra para sus propósitos militares y políticos. Ahí ha fallado también el gobierno al no darle un énfasis suficiente en prevenir justamente nuevos reclutamientos, por ejemplo. Siguiente, por favor. Y obviamente hay unos catalizadores de toda esta dinámica del conflicto armado que tiene que ver con las economías criminales. Las economías criminales, por un lado, asociadas con el narcotráfico, pero también otras economías criminales que están asociadas a la minería de oro de uso ilícito. Cuando me refiero al narcotráfico, pues acá les traigo un mapa de dónde están localizados en la actualidad los cultivos de coca. Y si ustedes me dicen 3 departamentos, ¿cuáles les llaman la atención? Norte de Santander, Cauca, Nariño, Putumayo, poquito hacia Antioquia, ¿cierto? Y son las zonas donde precisamente veníamos conversando que allí hay una alta concentración de grupos armados, pero también hay una alta correspondencia con escenarios funcionales para la minería de oro, ya sea pues minería de aluvión o minería pues que vemos digamos a través de otro tipo de técnicas. Y además de estas dos economías criminales, es necesario también tener presente que los grupos armados están diversificando cada vez más sus métodos de financiación. Ustedes han oído del tráfico de migrantes, ¿cierto? A través de las fronteras, son grupos armados cobrándole a los migrantes por pasar la frontera, pero también ellos beneficiándose de dinámicas como la trata de personas, es decir, la explotación de ciertas personas para fines laborales, fines, por ejemplo, de prostitución. Allí hay unas dinámicas altamente complejas, más allá, por ejemplo, de cobrar por negocios relativos al microtráfico en las ciudades. Entonces, más allá de todo este panorama en donde vemos múltiples grupos armados que todavía están presentes en el territorio, sí creo que es importante que pensemos en una paz que tenemos en deuda con unos territorios particularmente afectados. Y es aquí donde me quiero centrar en los espacios fronterizos. Siguiente, por favor. ¿Por qué las fronteras, a mi modo de ver, son fundamentales dentro de la evolución reciente del conflicto? Acá les comparto un gráfico que armamos con un colega, Camilo Chandía, en un libro Madurez para la Paz en 2017, y nosotros veníamos analizando dónde se están concentrando las acciones armadas de guerrillas como las FARC y el ELN, y encontramos algo súper interesante aquí, y es que cuando miramos el 100% de las acciones armadas de las FARC, por ejemplo, que están en color morado, en los 80s, 90s, 2000s, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2000, 2001, 2002
técnicamente, perdón, las FARC están en color rojo. En los 80s, solamente entre el 10 y el 20% de las acciones de las FARC se concentraban en las fronteras. Miren cómo después de que va pasando el tiempo, las FARC llega a concentrar casi el 35, 40, casi 50% de sus acciones en los departamentos de frontera. Es decir, los 13 departamentos de frontera en el tiempo empiezan a concentrar la mayor parte de las acciones armadas de las FARC. El caso del ELN es aún más dramático. Ya en los 90s, en los 80s, 90s, casi el 40% de todas sus acciones militares, armadas, hostigamientos, emboscadas, ataques a infraestructura, ocurrían en las zonas de frontera. Y con el paso del tiempo, en las últimas décadas, vemos que casi el 80, 90% de sus acciones armadas ocurren en los escenarios de frontera. Entonces aquí tengo varios elementos importantes. ¿Por qué ocurre lo que llamamos este repliegue estratégico de los grupos armados hacia la frontera? Esa mayor concentración de esos actores armados a nivel militar en las fronteras. Hay, digamos, 3 explicaciones importantes. Pues primero, obviamente hay una transformación en la capacidad militar del Estado, y esta transformación militar empieza a acentuarse sobre todo en departamentos del interior. Es decir, en otras palabras, con el Plan Colombia y la política de seguridad democrática, el énfasis era romper el cerco sobre las grandes ciudades, proteger a Bogotá, Cali y Medellín. Las fronteras no estaban en el primer plano. Entonces, mientras gozábamos con la política de seguridad democrática en teoría de una mayor seguridad en las áreas centrales del país, la guerra se recrudece en los escenarios fronterizos. Segundo, cuando uno revisa las acciones de los grupos paramilitares en términos de enfrentamientos contra las guerrillas, la mayor parte de esos enfrentamientos ocurrieron en departamentos del interior, no tanto en departamentos de frontera. Y eso hace que los grupos armados pues empiecen a priorizar los departamentos de frontera como áreas clave de refugio para reorganizarse, para relocalizarse. Y tercero, pues hay una enorme capacidad de adaptación de las guerrillas. Estos espacios son estratégicos por múltiples razones. Siguiente, por favor. Son estratégicos y son funcionales a nivel militar. ¿Por qué? Porque en medio de todo ese proceso de militarización, la fuerza pública ya está armada hasta los dientes a partir de la ayuda, por ejemplo, del Plan Colombia. Se ha dado todo un salto profesional y estratégico. Pero ¿qué hacen los grupos armados? Pues atraviesan la frontera internacional y se refugian fácilmente. Aquí hay un dato muy interesante. A partir de 1950, el 75% de las guerras internas que se han dado en el mundo, el casi 75% ha tenido lugar cerca de las fronteras internacionales. ¿Por qué? Porque los grupos armados aprovechan las fronteras internacionales para huir de la confrontación. Y esto hace que se pueda prolongar el conflicto, que puedan garantizar su supervivencia. Entonces viene acá otra reflexión. ¿Qué hacemos con un Estado armado hasta los dientes, pero que cuando llega el momento de combatirlos, estos grupos armados cruzan la frontera? Ahí hay una explicación muy importante de por qué Santos le da fuerza a una vía de paz. No es viable derrotar a los grupos armados. Es importante crear un proceso de diálogo y de paz desde una perspectiva no solamente de la voluntad política, sino del estado real militar de las cosas. Y las fronteras se convirtieron en ese espacio que le brindó una ventaja estratégica a las guerrillas dentro del escenario reciente del conflicto armado. El segundo elemento importante de las fronteras es su relevancia o funcionalidad económica. Los grupos armados dependen cada vez más de plataformas internacionales, el narcotráfico, el contrabando de minería que se lleva al exterior, el oro se funde y se lleva a otros países y se vende, y pues es muy difícil hacerle seguimiento al oro que viene de territorios que están en guerra. Pero también estamos hablando, por ejemplo, de la trata, el tráfico, como se los mencionaba. Y hay también una dimensión política, y es que al localizarse en áreas de frontera e incluso adelantar acciones armadas del otro lado de la frontera, estos grupos armados se presentan ante la comunidad internacional como actores que todavía pueden desestabilizar el orden público, que pueden afectar la seguridad de estados vecinos. Y esto hace que tengan un mayor peso, por ejemplo, a nivel de negociaciones, porque claro, la comunidad internacional está expectante de, mire, tiene acciones en Venezuela, en Panamá, en Ecuador,
es necesario negociar, tenemos que contener el accionar de estos grupos. Entonces aquí hay 3 dimensiones muy importantes que yo digo no se pueden subestimar cuando queremos entender por qué es muy importante frenar la guerra en los espacios fronterizos. Siguiente, por favor. Y no puedo dejar de mencionar acá lo que ha pasado con los paros armados, ¿cierto?, de la semana pasada. Ustedes habrán visto algunas noticias, el ELN bloqueando vías, el ELN adelantando acciones armadas. Y entonces viene acá una reflexión y es justamente si le vamos a crear a esas voces que dicen que el ELN entonces está súper fortalecido a nivel nacional. No hay que negar que el ELN se ha reacomodado, que está llegando a zonas donde antes estaban las FARC, pero desde una perspectiva militar, lo que indican nuestras investigaciones es que no se puede hablar de un fortalecimiento militar. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a ver qué es lo que hace el ELN recientemente, pues uno se da cuenta que hace ataques con explosivos, coloca petardos, por ejemplo, en los oleoductos, en puntos de infraestructura eléctrica, hace voladura de puentes. Pero esas acciones son de bajo esfuerzo militar. ¿Qué quiere decir de bajo esfuerzo militar? No se requieren un número significativo de hombres, no se requiere inteligencia, armamento sofisticado. Es decir, es suficiente mandar a un muchachito a colocar un petardo en un oleoducto para afectar el orden público. Las acciones armadas del ELN de hoy no se comparan con las de gran envergadura del pasado. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque el ELN está logrando mucho desestabilizar el orden público, decir, aquí estoy, esforzándose muy poco a nivel militar, porque tampoco tiene con qué, está bastante replegado en las fronteras, pero desde allí sigue desestabilizando el orden público. Y bloquea vías, bloquea la vía panamericana, bloquea la conexión con Cali, bloquea, por ejemplo, la vía Bucaramanga hacia norte de Santander. Pero uno ve claramente que son en unas áreas muy específicas donde está el ELN hoy en día. Estamos hablando de la operación del frente nororiental y oriental del ELN hacia la frontera con Venezuela. ¿Qué pasa con los otros frentes en el resto del país? Pues realmente su protagonismo armado es menor. Y lo que vemos es un enorme riesgo en este momento de degradación del conflicto. ¿Por qué? Porque estas técnicas de violencia son cada vez más indiscriminadas. Con un ataque de petardo, muchos civiles pueden llegar a morir. No se trata de una guerra en la que pues, el ELN le está dando prioridad a la protección de la población civil, por ejemplo. Y algo muy importante entonces es entender que no hay un fortalecimiento militar del ELN, que está haciendo mucho ruido con poco diciendo, ojo, gobierno entrante, aquí estoy. Sigo siendo un problema y es importante que me tengan en cuenta para el proceso de negociación. Y esa negociación con el ELN es fundamental, pero tenemos el reto de que no hay una unidad tampoco en este momento del ELN. Cada frente de guerra es cada vez más autónomo. Para sobrevivir, lo que hizo básicamente el ELN fue darle la posibilidad a cada frente de que básicamente manejara como pudiera su capacidad militar y sus finanzas. Entonces esto también es un reto de cara a la paz, cómo lograr negociar con actores que están cada vez más fragmentados. La vía militar no necesariamente es una solución, pero hay que ser muy cautos en cómo se plantea una salida negociada. Siguiente, por favor. Y si me lo permiten, creo que la paz que tenemos por construir tiene una enorme deuda con las comunidades rurales, pero también está generando una enorme deuda con las comunidades migrantes. Y con esto voy a cerrar mi intervención. Siguiente, por favor. En este mapa de la izquierda de Migración Colombia hay una referencia básicamente a cuáles son esos municipios en donde se están concentrando la mayor parte de los migrantes de origen venezolano que están llegando al país. Una migración que se debe por unas condiciones de crisis económica, humanitaria, ¿sí? No solamente pues porque decidieron un día dejar su casa, sino porque las condiciones de inflación ya no lo permiten. Es una crisis y es dramático, y llegan a aumentar justamente los cinturones de miseria que ya existen en Colombia. Pero a la derecha lo que vemos es, digamos, un mapa relativo de dónde han operado recientemente los diferentes grupos armados colombianos. Y lo que me parece importante es que no perdamos de vista que así como hay comunidades rurales en Colombia
que están siendo altamente afectadas por el conflicto armado en materia de derechos humanos. Cualquier persona en el territorio nacional, sea regular o sea irregular, tiene derechos. Y hay un punto muy importante en la Agenda Nacional de Seguridad, y es cómo reconocer toda la violencia que se está generando contra comunidades migrantes. Siguiente, por favor. En una investigación de CODES del año pasado, se reportaron justamente 1.900 casos de homicidio de personas venezolanas en Colombia, entre enero del 2015 y diciembre del 2020, disculpe. Es decir, cuando uno mira, por ejemplo, los datos de medicina legal, uno ve que año a año los homicidios de personas venezolanas en el país están aumentando. Pero también se están presentando casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes de origen venezolano. Aproximadamente 33 fueron registrados entre el 2017 y el 2020. Esto obviamente puede ser una cifra menor porque siempre hay subregistros, ¿no? No sabemos lo que está pasando en muchos territorios. Pero sí se tienen registros dentro del registro único de víctima de 1.650 personas desplazadas, más de 800 personas venezolanas desaparecidas entre enero del 2015 y agosto del 2020. Entonces, este reto de las migraciones en Colombia no son un asunto menor. ¿Por qué? Porque son personas que están en una condición de alta vulnerabilidad, propensas a sufrir engaños, coerción por parte de grupos armados. La persona venezolana poco conoce el territorio colombiano, y si le dicen venga a trabajar una finca y le pago muy bien, y esa finca es por allá en el Charco, Nariño, pues esta persona probablemente vaya a terminar trabajando articulada a la cadena del narcotráfico. Pero nuevamente viene el problema de cómo está respondiendo el Estado. El Estado adelanta unas políticas y estrategias que terminan atacando a los eslabones más débiles de la cadena. Ya lo mencionaba mi compañero de mesa Lirio, los cultivadores, quienes están justamente por necesidad adelantando actividades de microtráfico. Entonces hay una enorme necesidad de que coloquemos este tema de los derechos humanos, no solamente de los colombianos, sino de todos, incluso haitianos, iraquíes, sirios, afganos, que están empezando a cruzar, o hace rato más bien, cruzan nuestras fronteras porque somos un país de tránsito y muchos grupos armados cobran cuotas, aprovechan la vulnerabilidad de estos migrantes en función de sus intereses. De esta manera, el reto que nos queda es justamente comprender más nuestro país, comprenderlo más en términos justamente de esos retos que se presentan en materia de protección a los derechos humanos, y nuevamente hablar de paz y hablar del cumplimiento del acuerdo final del 2016 es fundamental, porque allí están contenidos parte de los pendientes que tenemos hoy en día. Si hablamos de paz territorial, de transformación del desarrollo, cumplir con el punto 1 de la reforma rural, pues allí estamos contribuyendo a que se reduzca la vulnerabilidad de muchas familias a nivel nacional. Entonces, es una oportunidad pues para mí hablar con ustedes sobre estas dinámicas del conflicto. Espero que haya sido interesante pues ver algunos mapas de investigación en torno a estas dinámicas, y bueno, pues ahora creo que escucharemos sus preguntas y comentarios. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Irene Cabrera por esta visión geográfica de la situación de derechos humanos en Colombia. Digamos que vale muchísimo la pena darse cuenta de cómo uno puede correlacionar datos e información para tener una visión completa de problemas complejos como este. Entonces vamos a dar paso a las preguntas. Las personas que tengan preguntas, por favor, alcen la mano, preséntense y hacia quién va dirigida la pregunta. Bueno, señor y el señor. Yo creo que no hay que esconder la información. O sea, tenemos que saber que efectivamente el ELN sigue atacando el oleoducto Cañón Limón Coveñas, o sigue atacando el oleoducto Trasandino, que va pues por Putumayo, Nariño, ¿sí? Esa información la tenemos que tener. El punto aquí es cómo
el gobierno no ha hecho un buen uso del micrófono diciendo, bueno, nosotros sabemos que el ELN está atacando, pero digamos, no sean cobardes, hablemos seriamente en una mesa de negociación. El punto es que la opinión pública esté informada y que el gobierno, al contrario de esconder la información, genere espacios públicos de reflexión. Eso se ha acabado, eso no hay. Y no, la idea no es un populismo, sino más bien que podamos tener espacios, por ejemplo, donde se sienten actores internacionales, la academia con el gobierno a discutir por qué tenemos esta violencia y que el gobierno pueda responder, por ejemplo. Gracias. Bueno, esto daría para que tú nos invites a otro panel con esa pregunta, pero la experiencia que tenemos nosotros como organización, yo no llevo 40 años en el colectivo, pero el colectivo de abogados lleva 40 años. Cuando nace el colectivo, nace en el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala. En esa época, los civiles eran juzgados en tribunales militares. Y en ese año que nace el colectivo hubo más de 50.000 detenidos civiles por tribunales militares que eran llevados a batallones, a las escuelas militares y que eran enjuiciados. Es para que te des cuenta lo viejo que es el tema. O sea, el colectivo nació ahí. Yo litigué, o sea, aquí siempre hemos tenido un derecho penal para perseguir a los que piensan diferentes o a los enemigos. En 1987 la Corte Suprema dijo que era ilegal juzgar civiles en tribunales militares, inconstitucional. Entonces crearon la justicia de orden público. En el 89 al 2000 existió en Colombia una cosa que ustedes ni se imaginan, que era la justicia secreta, la justicia sin rostro. Yo litigué 11 años frente a un espejo. Entonces uno llegaba a una sala con una reja, lo metían a uno ahí preso con el preso, el abogado. Hablo de una monjita, por ejemplo, yo defendí una monjita de Boyacá que las indicaban de ser guerrillera del ELN, ¿no? Llegó ahí 15 días en una guarnición militar, sin bañar, bueno, vuelta una miseria, era una terrorista, ¿no? La monjita, y yo era su abogado. Entonces me metían en una celda, había un espejo, en el espejo había un distorsionador de voz. Yo no sabía si el juez era hombre, si el fiscal era hombre, si era mujer, si los testigos de cargo eran, ¿no? Con unos distorsionadores con voces del Pato Donald y demás. 11 años se litigó en esa justicia, del 89 al 2000 que la declararon inconstitucional. Esos distorsionadores de voz después lo usaban para llamarnos a amenazarnos de muerte, ¿no? O sea, los mismos que yo escuchaba en las audiencias después me llamaban que me iban a asesinar, ¿no? Bueno, los reciclaron, no se desperdiciaron. Pero, y luego conozco una investigación que hizo una universidad que es el Politécnico, donde del 2002 al 2019 ellos documentaron, ya sin justicia secreta, sin nada, ahorita hay unas unidades antiterroristas, los EDAS de fiscalía y eso, documentaron 10.400 casos de jóvenes entre 15 y 25 años procesados por terrorismo, de los cuales solo 400 habían sido llamados a responder en juicio. O sea, montajes judiciales, hablemoslo en términos castizos, ¿no? Y yo me quedé aterrado, porque yo decía, pero ¿cómo así 10.000? Esa investigación existe. ¿Hoy qué pasa? Pues hoy lo mismo, hoy el caso de Juliana y en todos estos casos, pues lo que se hace es
decir, por ejemplo, ustedes vieron al ministro de Defensa diciendo que los chilenos terroristas con los colombianos y no sé qué y tal, y bueno, por una conferencia que hicieron en Facebook sobre formas de resistencia no violenta de los jóvenes y demás. Entonces, lo que quiero decir con eso es que esa política siempre ha existido y lamentablemente sigue existiendo. Incluso ahorita no solamente habría que proponer una reforma a la policía, que es lo que nosotros estamos proponiendo, estructural y demás, eventualmente el cierre de algunas instituciones como el SMAT, bueno, crear otro tipo de grupos para contener las protestas y demás, pero también hoy incluso se está hablando de pronto de una ley de indulto, de amnistía para esos chicos que están siendo procesados por estos hechos, que ya tiene antecedentes. En 1970 aquí hubo un paro petrolero de los trabajadores petroleros y condenaron una cantidad de trabajadores, y luego hubo que sacar una ley de amnistía para solamente los trabajadores del abuso, que era el sindicato de trabajadores. Bueno, no me extiendo más porque me da pena con el tiempo de ustedes, pero solamente decirles que eso sí se da, sí existe, que obviamente si alguien comete delitos en una protesta debe ser investigados y sancionados. Nosotros no estamos diciendo que se toleren los actos de violencia ni nada de eso, pero lo que sí nos molesta es que los chicos que a veces facilitaron, Juliana era defensora de derechos humanos, ya lo que hacía era mediar entre la policía y los jóvenes, primero para no romper las cosas y segundo para que no hubiera violencia. Y le mete preso por eso, la mete presa por eso. Es decir, no tiene sentido que, sí. Yo solamente quiero agregar pues justamente ese riesgo, ¿no? De criminalizar pues esa protesta pacífica, que es algo que no es nuevo. Y el reto que vemos es que posiblemente sigan ocurriendo ataques, atentados en las ciudades a través de petardos. Entonces intentar generar culpables y señalar pues es un riesgo, porque podemos caer en políticas pues militaristas que están dispuestas a todo para desarticular esas redes, y por eso es tan importante este ejercicio de poner los derechos humanos y la paz justamente como en esa primera plana. Gracias. Mm. Eso es para toda una propuesta, eh, para toda una propuesta política también a nivel país. Yo solamente hay dos comentarios pequeñitos. Primero, tenemos una gran tensión y conflicto nacional en términos de cuál es nuestra visión de desarrollo. ¿Cómo podemos llevar el desarrollo al territorio?
Para muchos es a través de la inversión de capitales extranjeros y no importa qué pasa con el territorio, si se invierten bien las regalías o no, pero lo cierto es que en el territorio confluyen muchos actores con visiones muy particulares de lo que es la vida, el territorio. Los UWA defendieron por mucho tiempo el petróleo como la sangre de la tierra, en contra de las petroleras internacionales, y al final pues se le da la concesión a la petrolera para que venga a explotar. Eso tiene unas repercusiones en derechos humanos que nos podrán contar más, pero ahí hay, digamos, un primer tema, y es cómo lograr un consenso nacional, o por lo menos local y participativo, y creo que ahí es donde los PD tenían un papel muy importante para decir cómo queremos pensar los territorios y si autorizamos o no ciertas acciones de exploración, explotación. Hay que cumplir con consentimiento, el consentimiento de ciertas comunidades. Lo otro es, digamos, desde una perspectiva internacional, existen pactos globales de autorregulación de las empresas que se supone que deben proteger, fomentar los derechos humanos, llegar y trabajar en áreas donde no vayan a facilitar la comisión de violaciones a los derechos humanos, sobre todo en áreas de conflicto. Ese no es mi campo, pero sí creo que en Colombia nos hace falta bastante regulación, bastante también lo que llamamos esa accountability social sobre qué está pasando con estas empresas. Chiquita Brands, ¿no?, que fue una de las empresas pues justamente que con apoyo de paramilitares termina pues asesinando, me corregirán, sindicalistas en su época, pues justamente es uno de los pocos casos que nos dice, bueno, hay un caso de justicia, pero hay pequeñas y grandes empresas que en este momento hacen parte de esas economías grises que están detrás de la minería, de diferente tipo de bienes, etc., que están beneficiándose de la dinámica de la guerra. Entonces ahí necesitamos algo, digamos, mucho más robusto. Creo que la JEP tenía una oportunidad muy importante en términos de que particulares y empresas pues se presentaran de manera voluntaria, ¿cierto? Pero allí, pues no sé, ahí sí desconozco si se han dado avances particulares, por lo menos en esa dirección. Entonces sí creo que necesitamos una justicia más robusta, pensar en instrumentos de control, un mayor ejercicio de control sobre ese vínculo entre esas economías lícitas e ilícitas en los territorios. Sí, esa da para un doctorado también, sí. El tema de empresas y derechos humanos, o sea, este es un tema que se ha debatido a nivel nacional y a nivel internacional y en muchos foros por el Global Compact y todo lo que planteaba la profesora Irene. Yo solamente les diría en Colombia, porque cuando a mí me preguntan en algunos medios o en algunas entrevistas de por qué se asesinan los líderes ambientales en Colombia, entonces les pongo un ejemplo. O sea, aquí en Colombia lamentablemente nos hemos declarado una locomotora minera, pero no ha sido solamente en un discurso de televisión, lo hemos puesto en los planes de desarrollo. Es decir, el extractivismo de petróleo, de oro, bueno, de carbón, de tierras raras, de todo esto, se puso al centro de una política económica. El problema es que como el país estaba en guerra y estaba con actores armados, se hizo una asociación perversa a través de, yo hice debate sobre eso en el Congreso, más de 2000 contratos de seguridad entre empresas nacionales y multinacionales con el ejército. Entonces aquí hemos tenido 19 batallones mineroenergéticos que han tenido en algunos momentos 76.000 soldados, que eran chicos pobres o campesinos reclutados en las zonas populares de las ciudades, y lo que hicieron a través de esos contratos, que quedaron también plasmados en el plan de desarrollo, era asociar el ejército a la protección y a la seguridad de esas empresas. Incluso hubo una época en Arauca donde los militares no tenían el escudo de Colombia, sino que tenían una vaina de la Occidental y una torrecita de petróleo. Entonces es la privatización de la fuerza pública. ¿Eso a qué llevó? Eso llevó a que el ejército y la policía se alinearan en función de intereses empresariales y que vieran a los que se oponían a las petroleras, a las mineras, como subversivos o como enemigos. Si el año pasado y el año antepasado todavía seguimos figurando como de los países donde más se asesinan ambientalistas, es porque el ejército y la policía también estaban asociados a grupos paramilitares y actores armados, y esa matriz es la que ha estigmatizado y ha llevado a que un dirigente campesino
o un dirigente indígena o un dirigente afro que por defender un río o un páramo, lo que sea, pues termina en eso. Mire, cuando yo era congresista, el único plan de desarrollo que se aprobó fue el del segundo gobierno de Santos, y yo congresista, se aprobó proteger los páramos, pero dejar vigentes más de 500 licencias ambientales de explotación minera en páramo. O sea, eso es un crimen ecológico. Es decir, nosotros tenemos los páramos más grandes del mundo acá en Bogotá, el de Sumapaz, y a mí me tocó perder en el Congreso, irme a la Corte Constitucional a que eliminaran esa norma del plan de desarrollo, y lo logramos. Es decir, logramos que se ordenara la cancelación de esas licencias, pero aquí se protegía primero los intereses de las empresas sobre los intereses del país, sobre el agua, sobre algo tan valioso, tan importante. Entonces, pero habría mucha tela que cortar. Nosotros hicimos un informe que si alguien lo quiere, lo buscamos, y presentamos un informe a la Comisión de la Verdad sobre la responsabilidad corporativa empresarial en violaciones de derechos humanos, y analizamos muchas empresas. Aquí hay empresas como Argos, por ejemplo, que tiene, a pesar de que no ha pasado nada en restitución de tierras, tiene 12 condenas Argos ordenándole restituir la tierra a campesinos. 12 condenas solamente una empresa que llama Argos, que es una cementera y que hace cosas también de minería. Muchas gracias. Yo quiero complementar algo ahí a propósito de lo que dijo ahorita Lirio del Estado corporativo. Pues para los que están en la clase saben que ese es mi tema de tesis de doctorado. No sabía, entonces si era un doctorado lo que... No, y precisamente hace como año y medio yo colaboré en una investigación del colectivo de abogados sobre la captura del Estado de las empresas transnacionales en las instituciones ambientales en Colombia. Y entonces agarramos como las 16 instituciones ambientales del país, como las más importantes, y las hojas de vida de todos los personajes que han sido cabezas de esas instituciones. Y pues ahí, cuando uno correlaciona la información, se da cuenta de que están plagadas de conflictos de interés. Y eso es clave. Cuando uno habla de que el Estado es un Estado corporativo, como lo menciona Alirio, no necesariamente está hablando de ilegalidades, sino sobre todo de conflictos de interés. Entonces, un ejemplo de eso, Luz Helena Sarmiento, que fue la primera directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y que también fue ministra de Ambiente, primero trabajó para el Cerrejón, ¿sí? Entonces, ahí hay un conflicto de interés evidente. O sea, uno no puede trabajar para una carbonera de esas características, y bueno, uno sí puede trabajar, ¿sí? Pero evidentemente no va a tomar decisiones en clave del bienestar general, sino en clave de esa transnacional, ¿sí? Y después se puso a trabajar para Odebrecht. Bueno, de hecho, con la persona que trabajé en ese tema del colectivo, Luis Carlos Montenegro, él me decía que a nombre del colectivo hablaron con ella una vez, pues reclamando temas de derechos humanos, y que ella, siendo directora de la ANLA, decía: los derechos humanos no son un tema de la agencia y no tenemos que hablar de eso, cuando pues todo el mundo sabe que los derechos humanos es un tema transversal del Estado, por ser un Estado social de derecho. Entonces ahí, cuando hablamos de Estado corporativo, estamos hablando precisamente de esto. No sé si hay otra pregunta. Bueno, su merced, yo creo que con esta pregunta ya cerramos porque se nos acabó el tiempo. Bueno, esa creo que es para mí. Bueno, yo llevo 31 años en derechos humanos, siempre en la oposición, digamos, siempre
exigiendo al Estado que cumpla siempre, y hemos hecho un trabajo importante para tratar de salvar vidas. Les pongo un ejemplo, mire, en el 2008 nosotros sacamos el primer informe sobre falsos positivos. Y obviamente Uribe estaba, me acuerdo, en Madrid y dijo que ese era un informe de las FARC para quitarle legitimidad al ejército y para mostrar como víctimas a los terroristas que ellos habían matado. Pero creo que fue la primera vez que salvamos vidas así en caliente inmediato. En el 2009, las muertes en combate se redujeron en un 88%. Es decir, del año 2008 al 2009, los muertos bajaron 88% en combate, lo que me hace pensar pues que la mayoría de la gente que estaba muriendo eran civiles. Entonces, lo que te digo es que con gobierno o sin gobierno hay que defender la vida y los derechos humanos y la paz y el ambiente y todo eso. Nosotros, pues si somos gobierno habrá más oportunidad de hacerlo. Tampoco va a ser un cambio de un día para otro. Tú no puedes en 4 años enderezar 200 años de corrupción, de malos gobiernos, de malas políticas. No todo lo que ha pasado es malo tampoco. Hay cosas buenas que hay que darle continuidad, etcétera. Entonces toca tener como la madurez. Yo lo que digo a la gente, pues hay que votar, hay que salir. Nosotros lo hemos sabido hacer desde la resistencia y desde la oposición. Ojalá podamos hacerlo mejor desde el gobierno, si es que somos gobierno, o si es que tenemos una bancada mayoritaria en el Congreso que nos permita modificar algunas cosas, que tampoco son grandes cosas, no es el socialismo lo que estamos proponiendo, o sea, nosotros queremos que las empresas ganen plata y trabajen y generen empleo, pero que cumplan con la ley, que paguen impuestos, las que son más grandes, las que son pequeñas, que son la mayoría. O sea, Petro está proponiendo que paguen impuestos 4.000 empresas, pero Colombia tiene 1.200.000 empresas, y las MIPYMES son las que más generan empleo, más del 90%. Entonces, ayudar a matar esos monstruos de que aquí pues nos vamos a volver no sé qué, o que vamos a expropiar, o que eso no es cierto. Entonces, yo lo que digo es, para una persona como yo, independientemente de lo que pase con esos escenarios, yo voy a seguir siendo defensor de derechos humanos en el Congreso, en el gobierno, o en las ONGs, o en la calle, donde sea que me toque. Y creo que eso es lo que hay que seguir, ¿no? O sea, para que no, pues tampoco seamos catastróficos de que, obviamente hoy hay un escenario de oportunidad, de ilusión, de cambio, y puede que se dé o puede que no se dé. Entonces, y así vamos a continuar mucho tiempo, no creo. Ahora, si uno lee a García Lineras, que es un gran pensador, que era el asesor de Evo con el gobierno de Evo en Bolivia y esto, el tipo dice, mire, en América Latina, lo dijo en el 2000, hay una crisis de 20 años, por muchos factores macroeconómicos, sociales y demás, y el tipo decía, independientemente de que gobierne la izquierda o la derecha, en esos 20 años va a ser difícil tener estabilidad y tener realmente desarrollo. O sea, hay una crisis estructural en la región y en el mundo, porque pues hay crisis climática, hay crisis alimentaria, hay crisis de todo tipo, ¿no? Entonces, yo creo que pues tenemos que mirarla dentro de ese realismo, el realismo de la academia, el realismo de la emoción, el realismo de la política, mirar cómo podemos irle haciendo goles pues a la violencia, a la guerra, ¿no? Y abogar por la vida y por la paz. Gracias. Es que se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, y pues estaremos hablando de estos temas la próxima semana. Muchas gracias.